Es increíble, la ciencia no deja de sorprendernos, las cosas que ocurren. Fíjate, un grupo de científicos en una región, en una provincia, Mendoza, en Argentina, en el año 1985, encontraron una momia congelada. Bueno, ha pasado el tiempo, y gracias a un trabajo conjunto entre especialistas españoles y argentinos, se ha descubierto en su ADN un linaje genético, ojo, desconocido, que ha asombrado a los científicos, ¿no, Frías? Y que ha asombrado bastante. Esa momia pertenece a un niño de 7 años que posiblemente falleció hace 5 siglos al ser sacrificado en un ritual religioso conocido como capacocha. Ajá. Han pasado, como bien decías, Adolfo, 30 años desde su descubrimiento y ha sido ahora precisamente cuando los científicos han encontrado en su ADN ese extraño linaje completamente desconocido hasta ahora. O sea, habría aparecido hace 14.000 años, pero se extinguió tiempo después. Pues bien, esta investigación en la que ha participado, entre otros, el profesor español Antonio Salas, se trata del primer estudio genético de una momia andina. Antonio Salas, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela. Muy buenas noches y bienvenido a la Noche de COPE. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En primer lugar, aclaremos, ¿un linaje genético qué es y un linaje genético desconocido qué es? A ver, quizás no es inmediato explicar en 10 segundos o 30 segundos, pero digamos que es una combinación de variantes genéticas. Todos nosotros tenemos combinaciones únicas de variantes genéticas, pero que representan un grupo poblacional, y por eso se llama linaje, y que en este caso parece ser, o todo apunta, que toda esta familia que está relacionada con ese conjunto de variantes genéticas, pues ha desaparecido, ¿no? Correcto, pero debo entender pronto que tienen una combinación genética absolutamente original, diferente. Sí, a ver, digamos que no es una combinación marciana, no es algo extraterrestre, sino que pertenece al reino de lo humano, ¿no? Pero que dentro de la variabilidad humana que conocemos y dentro de lo que es la variedad humana de poblaciones nativoamericanas, pues ese linaje es, por lo menos hasta lo que podemos inferir hasta hoy en día, pues ese linaje está extinguido, o si no está extinguido es muy, muy raro, ¿no? Ya. El descubrimiento fue en el año 1985, han pasado ya 3 décadas. ¿Por qué de nuevo se vuelve a recuperar el interés en esta momia que se encontró congelada? Sí, es una pregunta interesante. La idea es que esto tiene mucho que ver con la evolución de las tecnologías y las capacidades que tenemos ahora de obtener información genética y de analizar los datos. O sea, no es solamente intentar rescatar la información genética que hay en unos restos antiguos, sino además las capacidades computacionales y los métodos estadísticos que tenemos hoy en día para analizar esa variabilidad, ¿no? Eso no se podía hacer en el 85. Comprendo. ¿Y ha sido fácil, Antonio, el analizar un cuerpo que lleva tanto tiempo muerto? Hablamos de 5 siglos. ¿O quizá ha ayudado un poquito el hecho de que se haya mantenido congelada la momia? Sí, eso desde luego. Son unos restos que lo que es el material genético está bastante bien conservado. Evidentemente 500 años son muchos años y hay muchas oportunidades para que el ADN se degrade. Pero para ser unos restos de 500 años está bastante bien conservado y eso nos ha ayudado mucho a investigar este linaje, y pensamos que además eso puede seguir dando mucho juego y analizar mucho, y nos va a permitir hacer muchas otras cosas, ¿no? Pues ahora nos gustaría saber, profesor, qué datos ha arrojado exactamente el ADN de este curioso personaje andino. Bueno, esto se puede ver desde distintas perspectivas o distintos ángulos. Uno es el estrictamente antropológico, o lo que nos puede ayudar esto a entender lo que es el pasado de las poblaciones humanas, cómo se relacionaron entre sí, cómo se movieron, cómo fueron sus movimientos demográficos, y luego después hay otras consecuencias, ¿no? Pues tanto desde el punto de vista genético forense como desde el punto de vista... Ya, pero eso ocurre casi con cualquier momia, personaje con mucho tiempo que podamos encontrar. Supongo que estos portadores de este código genético, ¿se saben quiénes eran y cómo vivían? De este niño en concreto se hizo un estudio muy interesante ya en el 85, en cuanto se descubrió esta momia. Se hizo un estudio, se publicaron cosas más relacionadas con el ámbito antropológico, y se pueden hacer ciertas inferencias en relación a todo lo que encontraron en ese momento, no solamente la momia, sino los vestidos que estaban perfectamente bien conservados, las estatuillas que había en el lugar del entierro,
Entonces, todo apuntaba a que este niño formaba parte de... que seguramente eso fue llevado a este sitio. Tenemos que pensar que esto es en la Aconcagua, o sea, está muy al sur, o es en la zona más al sur de expansión de la civilización inca, y en aquel momento pues todo apuntaba que efectivamente ese niño había sido víctima de un sacrificio y que seguramente había sido sacrificado allí in situ, es decir, que no había sido un niño que había sido llevado allí a una altura muy considerable, pues ya muerto, sino que lo habían llevado allí en vivo y allí seguramente lo sacrificaron. Es un rito, decía antes Frías, capacocha. ¿Ese rito en qué consiste? Bueno, parece ser que esto era bastante habitual en estas civilizaciones. Eran rituales que hacían los incas en determinados momentos para conmemorar pues distintos aspectos, como por ejemplo simplemente para integrar y controlar el imperio, o para festejar, por ejemplo, el nacimiento de un niño, de un hijo del emperador, o la muerte de un emperador, o la victoria simplemente en una batalla. O sea, era algo muy especial, y que para ellos hay que pensar que no era simplemente matar a un niño, o no era ni siquiera matar a un niño. Para ellos incluso consideraban que esto era una especie de honor para el niño, porque era lo que a ellos les permitía, ese niño, digamos, que era dentro de la cosmovisión incaica, pues era lo que les permitía a ellos conectar con el más allá, ¿no? Con sus ancestros y con el más allá. En fin, para entender estas cosas, naturalmente hay que ponerse en la cabeza, en la posición de aquella época y naturalmente de aquella cultura, ¿no? Antonio Salas, gracias por atenderme a estas horas de la noche. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias. Venga, muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego.